Bien, bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Me alegra mucho contar con su presencia. Buenas tardes. Damos inicio a nuestra clase número 2 del módulo de Relaciones Humanas. Vamos entonces a compartir pantalla y ustedes por favor me van a avisar si tienen visual de lo que les estoy presentando. Listo. Hoy vamos a tener la oportunidad de visualizar algunas de las actividades presentadas por algunos compañeros y además de eso, perfecto, ya hice. vamos, sí, gracias. Y también vamos a hablar un poquito de las actividades que están pendientes por realizar en semana 2 y algo de lo que viene para la semana 3. Listo, entonces, ahora sí, voy ya a presentar. Aquí tenemos nuestra presentación inicial, nuestro módulo de relaciones humanas. Nuevamente, pues va a ser siempre tema para nosotros conversar sobre el tipo de relación que estamos viviendo a partir del 2020, un distanciamiento para cuidar nuestra salud y teniendo en cuenta, muy en cuenta este aspecto, nuestro desarrollo de actividades en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a la observación y práctica solicitada en semana 1. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente, he visualizado como tal la participación de la gran mayoría de los estudiantes en esta lección ha sido un poco deficiente. Muy pocos han ingresado a la lección documentos de apoyo. Yo los invito nuevamente a que ingresen a esta lección documentos de apoyo porque es importante que ustedes puedan tener una información clara de la guía de aprendizaje, aunque la socializamos en la clase pasada. Es importante que ustedes también tengan el manejo como tal de su cronograma de actividades para que tengan una clara visión de qué es el tema que vamos a ver en la siguiente sesión. Los compromisos asignados con fecha para cada actividad. Entonces, para que el estudiante de pronto no esté preguntando qué viene en la próxima semana o hasta cuándo tengo plazo para entregar actividades, porque allí podemos visualizar claramente toda esa información. Aquí está su tutor. Y aquí les hago recorderis del cronograma. Allí tenemos fechas, tenemos la organización como tal de cada una de las actividades planteadas para este módulo hasta la sesión número 20, que son 20 sesiones, 20 temáticas, 20 actividades. Y nuestra red Ascensa, que es muy importante que los estudiantes puedan tener en su celular la aplicación descargada de red Ascensa y tener acceso allí a toda la información que ésta puede darles sobre las diferentes temáticas abordadas en el módulo y en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una revisión de actividades. Ya yo lo estuve haciendo en cada grupo. Muy buenas actividades. Algunos no siguieron de pronto las instrucciones dadas tanto en la clase virtual como en la clase presencial de estas actividades. Lo hicieron a su manera, pues lastimosamente algunas actividades no quedaron tan bien, pero bueno, lo importante también es que ustedes vayan aprendiendo un poquito de cómo seguir instrucciones. Es importante seguir las instrucciones. A ver, en esta semana 1, las actividades planteadas, nuevamente lo repetimos, es el foro de presentación, con lo cual el docente hace un diagnóstico de cada grupo. Posteriormente encontramos la actividad práctica de comportamiento social, en la cual nos tomamos la fotico, ¿se acuerdan? La fotico en un sitio público o fuera de nuestra casa, en un lugar donde podamos visualizar la actividad de muchas personas al mismo tiempo, de varias personas al mismo tiempo. Luego encontramos un foro donde vamos a visualizar un video porque nos presenta 40 consejos
para vivir feliz y hacer felices a las demás personas. ¿Sí? Son 40 consejos que nos dan, donde hacemos como un recorrido por toda nuestra vida, algunas metas que se nos han olvidado por diferentes situaciones, ¿cierto? Y entonces la idea principal allí, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es poder manifestar cuál de esos consejos o cuál consejo, porque puede ser hasta uno solo, nos llamó más la atención y por qué. Y como actividad número 4 tenemos el desarrollo de un taller sobre las dimensiones, que fue un video que también pudimos visualizar. En este video nos presentan 5 dimensiones principales con las cuales nosotros vamos a desarrollar este taller. Algunas de las preguntas había que investigarlas, entonces es importante recalcar todo eso. Bueno, aquí tenemos ya nuestro foro número 1 de presentación, en el cual preguntas muy simples como cómo te defines. Alguien está tocando, vamos a dejarlo entrar. ¿Cómo te defines? Vamos a cerrar aquí. ¿Por qué decidiste estudiar este programa, este técnico en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué expectativas tienes con esta asignatura y cómo crees que va a fortalecer tu formación para el uso como tal de este módulo en tu vida laboral y tu vida personal, claro? ¿Qué metas tienes a 2 años? Menciona por lo menos 3. ¿Y qué metas tienes a 5 años? Menciona por lo menos 3. Realizar para establecer el diagnóstico del grupo. Es importante recordarles a ustedes que de pronto lo necesario que es que ustedes contesten a tiempo este foro para poder continuar con el proceso como tal. Aquí tenemos, les voy a compartir la actividad desarrollada por el joven Neiber Jesús Padilla. Él contestó el diagnóstico, o sea, el foro de presentación de la siguiente manera. En la pregunta ¿cómo te defines? Manifiesta que se define como un hombre muy sencillo, humilde, que le gusta ayudar a los demás y que le gusta mucho interactuar con los demás. Bien. ¿Por qué decidió estudiar seguridad y salud en el trabajo? Porque es una muy buena carrera, porque también va con lo que tiene proyectado, se adecua demasiado a su manera de ver el mundo y sencillamente es una carrera espectacular. Muy bien. La tercera pregunta, ¿qué expectativas tienes acerca del módulo? Con esta asignatura tengo la expectativa de que me va a enseñar cosas estupendas, porque se ve que es una asignatura fundamental en este proceso y siento que esta va a ser de gran ayuda para mi camino de formación y va a ser fundamental sin duda alguna. Bueno, él está reafirmando en varias oportunidades que tiene unas expectativas pues bastante altas. Muy bien. Las metas. Manifiesta que su primera meta a 2 años es terminar el técnico en seguridad y salud en el trabajo, como muchos de ustedes también lo han manifestado. Realizar de una manera estupenda sus prácticas, claro que sí, viene después de eso, viene la etapa, bueno, la etapa práctica está dentro del proceso académico. Cuando ustedes se gradúan ya han realizado etapa práctica. ¿Listo? Entonces es así. Luego dice, mi primera meta es realizar dentro de 5 años, tener un trabajo con lo estudiado, es decir, poner ya en práctica, ponerse en labor de desarrollar una actividad económica a través de los estudios realizados. Su segunda meta es especializarse mucho más, ya no solo a nivel técnico, sino que como tecnólogo, porque no un profesional, es decir, porque no, o sea, piensa no solamente a nivel técnico, sino que también se visiona a nivel profesional. Su tercera meta es formar una familia y también ser de gran ayuda para la suya, poder ayudarlos en lo que lo necesite. Bien, muy bien por Neiber, buenas metas, buen proyecto. En el caso de Almanza de la Rosa Shirley, ella manifiesta que se define como una persona responsable y con muchas metas a cumplir.
Manifiesta que decidió estudiar seguridad y salud en el trabajo porque se identifica mucho con el término de seguridad de las personas, ya que por medio de él adquiere conocimientos y al mismo tiempo los coloca en práctica en su vida cotidiana. Bueno, la expectativa que tiene con la asignatura es aprender y tener cada día mejorar la relación, ya sea personal, en el ámbito laboral, y fortalecer su proceso de formación aplicando sus habilidades y conocimientos con el fin de tener un éxito mayor en la vida. Muy bien, Shirley. Las metas que tienes a 2 años es ver, haber terminado sus estudios técnicos, muy bien, culminar su etapa académica de estudios técnicos, tener un mejor desempeño personal y laboral, estar trabajando en el área que le gusta, ¿sí? A 5 años, ser profesional, ser independiente y tener un excelente empleo. ¿Listo? Entonces, mis queridos estudiantes, aquí están 2 de las actividades realizadas por sus compañeros en cuanto a la presentación. Ahora vamos a observar también el trabajo de un compañero con respecto a la actividad práctica de comportamiento social. Recordemos que hay unas directrices para poder desarrollar la actividad. Usted va a ubicarse en un lugar público, va a colocar en al inicio del informe el lugar, la fecha, la hora de inicio, la hora final, y que usted a partir después de colocar esa información importante allí, es que usted va a detallar lo que usted está observando, lo que le llamó la atención. Entonces le piden que usted elabore un informe donde describa lo observado indicando la información anteriormente mencionada. En este informe vas a describir el comportamiento de la gente, ¿sí? Lo que más a ti te llama la atención con respecto a su comportamiento. Y vas a agregar una foto selfie, estilo selfie, como evidencia de esa actividad de donde estuviste, ¿sí? Al personal que observaste. Vemos aquí como Edith Juliet Tous Ayala, Edith, te voy a hacer famosa, presenta su actividad con la reglamentación solicitada. A ella se le pide que coloque una fecha, un lugar, una hora de inicio y una hora final. Y además de eso, a partir de allí realice una descripción. Ella lo hace tal cual como se pidió la actividad. Es muy interesante cómo algunas personas prestan atención a seguir, ¿cierto?, las instrucciones, y esto pues hace y conduce que la persona pues tenga un buen desempeño. La descripción dice: al llegar en las horas de la mañana al lugar, pude observar cómo la mayoría de la población sentía poco temor al llegar al lugar. No guardaban el distanciamiento adecuado según los protocolos de seguridad ante lo que estamos viviendo, manifiesta ella. La mayoría de las personas eran adultas. Algo que me llamó la atención fue ver el comportamiento de las personas adultas. Ella está ahí se evidencia en la fotografía lo que ella está manifestando. Tienen más interés, o diría yo, mejores modales en el momento de llegar a un lugar. Lo que puedo observar, llegan dando los buenos días, respetaron el orden de llegada para ser atendidos. No siendo solo eso, me puede dar cuenta cómo la población joven demuestra más agrado por estar en los celulares que por interactuar con los demás, con las demás personas, aún asimismo, como para contestar una palabra tan pequeña, pero que nos identifica como personas educadas y que hacemos parte de un mundo lleno de buenos modales, con buenas reglas de urbanismo social. Bueno, ella da una opinión muy positiva del lugar donde realizó su actividad. Muy bien, lo que ella pudo observar y detectar en esta comunidad observada es que seguían las reglas, que las personas eran educadas. Entonces, muy bien, muchas gracias, Edith Juliet, por tu apreciación. Luego tenemos la actividad de visualización del video y elaborar el análisis con el videíto sobre los 40 consejos, teniendo en cuenta de esos 40 consejos cuáles les llamó más la atención y compartir la experiencia con la clase a través del foro. Bien, entonces vamos a ver qué encontramos. Bueno, aquí tenemos
la participación del joven Padilla Vázquez Neiber Jesús y también del estudiante Castro Reyes Eusebio José. Son dos participaciones y las quise traer a colación para mostrarles un poquito algo que se está presentando con mucha frecuencia en los foros, y es que cuando vamos a participar en el foro, nuestra participación la colocamos en la casilla equivocada. En el caso aquí de Castro Eusebio, Castro, sé que estás presente, te ubicaste debajo de la casilla de tu compañero Padilla Vázquez Neiber. Esto no es bueno hacerlo. Igual yo te califico, y ahí tienes tu participación y tienes tu nota, pero no es bueno hacerlo, Eusebio, porque si, por ejemplo, tu compañero Padilla Vázquez Neiber de Jesús, Dios no lo quiera, se retira y tenemos que hacerle la eliminación de todas sus actividades en la Q10 para poderlo eliminar, tendríamos que hacerle clic aquí en eliminar y consecuentemente tu participación se eliminaría también. ¿Sí? Entonces, por eso no es bueno que compartamos en nuestro sitio inadecuado, o sea, en donde no corresponde. ¿Listo? Ok, profe, de pronto fue una equivocación, lo siento. Claro, claro que sí, pero estoy colocando el ejemplo porque no eres el único, ¿oíste, Castro? Okay, son muchos gracias. Compañeritos los que les sucede esto y quise colocar aquí el ejemplo para que podamos visualizar en qué consiste el error. El error consiste en que yo veo la foto y pienso que es ahí donde me corresponde. No, es la foto grande, que está más pegada aquí en la orilla. Cuando yo ingreso al foro, no debo participar en las casillas de arriba, debo irme a la última de abajo y allí está mi foto en grande y ahí es que debo participar, para que así mi participación no me la eliminen en el caso de que tengan que eliminar al compañero donde yo coloqué mi participación. Esta información es para todos, para que tengamos en cuenta esta situación. Le Yo comento antes, algo, profe. Se me sí, fue el pues, internet y creo que estaba explicando la parte donde nos enseñaba cómo íbamos a hacer la cuestión. Discúlpenme. sí, bueno, listo, tranquilo. Como te digo, no eres el único. Hay muchos compañeritos que están cometiendo el mismo error y por eso lo vi importante recalcar. Tenemos varios. Me puede repetir esa parte? Disculpe. ¿Me puede repetir la parte? No, sinceramente Donde lo te hice. explico, donde les explico, Perfecto. bueno, Sí, fue que bueno, se me fue el internet. cuando ustedes ingresan a el foro, nunca deben participar en las primeras casillas de arriba, ustedes siempre tienen que irse a lo último de abajo, la última casilla, esa es la que les corresponde a ustedes, la foto que está más grande, no las foticos pequeñitas de ustedes, porque ustedes van a ver muchas foticos pequeñitas debajo de cada participación de los compañeros. Ustedes van a ver que su foto va a estar ahí en cada participación de un compañero y ustedes ingresan a su Q10, va a estar la fotico de ustedes debajo de él. Ustedes no deben participar en la foto pequeña, ustedes deben participar en la foto que se ve así, vea, grande como este que está aquí, de Padilla Vázquez Neiber Jesús. Este es su sitio, el sitio de él. Perfecto. Está la foto en grande. Nos vamos siempre al final del foro, y ahí está nuestra foto en grande, y entonces ahí es que vamos a escribir. ¿Listo? Bueno, vamos entonces Okay, profe, a hablar un poquito de los consejos que le gustó, por ejemplo, a Padilla. Dice, me llamó la atención el consejo de reconoce tus errores por la sencilla razón de que cada uno como persona debe reconocer cuando se equivoca, pero en muchas ocasiones hay personas que no lo hacen solo porque a veces ellos piensan que están haciendo bien con su decisión o también que son muy tercos y cuando ya se dan cuenta de que se han equivocado es cuando empiezan a reflexionar y a buscar soluciones. Pero eso uno siempre debe reconocer cuando se equivoca, así no le guste, que se den cuenta, pero es mejor aceptar los errores para corregirlos y luego antes que luego arrepentirse de no hacerlo cuando pudo. Muy bien, para el compañero Neiber, muy buena reflexión, bueno que tengamos en cuenta eso. Y algo que le quiero de pronto yo aportar a esa reflexión que la hace muy, muy elocuente como tal, y es que muchas veces como padres pensamos que no debemos pedirle disculpas o perdón a nuestros hijos. Y miren que la forma de enseñar, o sea, la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Si nosotros a ellos no les educamos con el ejemplo de que somos seres humanos y nos equivocamos y podemos pedir perdón,
Entonces, no estamos en realidad educando unos buenos valores. Entonces, hasta nuestros hijos, a la persona que tengamos, ni siempre y cuando nos hayamos equivocado, reconocer nuestro error y tener en cuenta que a ellos también se les puede pedir perdón. Eso no te va a quitar a la dignidad de ser padre, ni te va a quitar la autoridad. Por el contrario, tu hijo se va a dar cuenta que eres una persona, un ser humano que comete errores y por lo tanto no te va a juzgar tan duro más adelante, porque sabe que tú puedes cometer errores porque eres un ser humano. ¿Listo? Bueno, Eusebio, ya que estás presente, te pido que por favor compartas tu actividad. Mira, aquí está. Puedes hacer lectura. Ok, regálame un segundo. Con gusto. Bueno, me llamó la atención el número 2. No tomes decisiones cuando estés enojado. Dios nos enseña algo similar. Airéis, pero no pequéis. Los seres humanos cometemos errores irremediables cuando tomamos decisiones y, 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 y actos cuando estamos enojados, de los cuales nos arrepentimos cuando ya estamos en razón. El número 10. Sea atrevido y valiente. Lo asimilo también con un buen párrafo de nuestra guía de cómo vivir. Dice: porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo hasta el final de los días. El número 23, reconoce tus errores. Resumo resumo el por qué, porque es bueno a veces equivocarse, porque también aprendemos de ellos. El número 27, aprende a escuchar. Sé lento para hablar y rápido para escuchar, nos manda también la palabra. Número 37, llama a tu madre que está en el cielo, que sea tu más grande y hermosa motivación. Ya que no la tengo. Gracias. Ah, qué bien. Muchas gracias, Eusebio, por tu participación. Con Bueno, gusto. vimos. Y esto, mire, nos enriquece hacer lectura de lo que nos comentan los compañeros. Es como si estuviéramos en nuestra aula de clase. Entonces, yo los invito a todos a que por favor ingresen al foro donde se hacen las participaciones y de esa forma nos enriquecemos con los aportes de los compañeros en cuanto a las actividades desarrolladas. Vamos entonces hablando un poquito y visualizando, revisando las actividades de la semana 1 y encontramos que en el taller de las dimensiones de la persona, esas 10 preguntitas, muy poca participación, necesito que por favor desarrollen su actividad. Traigo a colación la actividad realizada por Pérez Oviedo, María Camila. Vamos a ver quién toca. Si María Camila está presente, que me avise. Listo. Ok. Bueno, vamos a compartir la participación de María Camila en cuanto a este taller número 1. Vamos a ver. Entonces, ella en la pregunta número 1 sobre cuáles son los aspectos fundamentales que forman al ser humano, ella investigó. Están ingresando más. Un momentico, vamos a abrir la puerta. Muy bien. Todo el que vaya ingresando, por favor, anotarse en el chat. Recuerden que esa es la única forma de verificar la asistencia porque algunos están entrando con un correo diferente. Bien, entonces, esos aspectos que fundamentan, fundamentales y que forman al ser humano, ella manifiesta que es la personalidad, la imagen personal, el cumplir con todo lo que se propone, ser adecuado, hablar bien, la aceptación, la amabilidad. Bien, entonces, un momentico, vamos a profundizar un poquito sobre eso. Aquí. Un momentico. Sabemos que puede ser una respuesta, pero también encontramos, ¿sí?, que es mente, cuerpo, emociones, espíritu, ¿cierto? Algunos encontraron de esa manera la respuesta o todavía no han desarrollado la actividad de taller. ¿Listo?
Bueno, yo avanzo. Yo lo tengo, pero no lo he transcribido para Oh, pasarlo a tomarle la foto y subirlo a la plataforma. ok, Pero sí, entonces, algo hablo sobre los espíritus. mente, cuerpo, espíritu, mente, cuerpo, emociones, espíritu. ¿Listo? Y los que son muy pilositos lo definen. Los que no, pues simplemente lo dejan allí como visto nada más, o sea, explicadito cuáles son esos aspectos fundamentales que forman al ser humano. ¿Qué cuidados requieres para sentirte bien y verte bien? Esta es una pregunta que tiene un significado, pero que también se encuentra como tal si lo buscamos, pero que también puede ser contestada desde el punto de vista de cada quien. Entonces ella manifiesta, me siento bien siendo yo misma, no necesito la opinión de una segunda persona para saber quién soy, que soy una persona de bien, confío en mí misma y me acepto como soy, me gusta invertir en mí, como arreglarme las uñas, el cabello, comprarme ropa, vestirme bonita para mí y no para alguien más. Bueno, aquí vemos la opinión de María Camila Pérez, es una joven que tiene una buena autoestima, la tiene muy alta, muy bien. Es importante que trabajemos siempre en nutrir nuestra autoestima, alimentarla. Bueno, analice su dimensión espiritual. Recordemos que vimos el video, que ese video nos habla un poquito de cómo sería el fortalecimiento de esa dimensión espiritual y en qué consiste como tal esa dimensión espiritual. Entonces te hacen una pregunta, ¿cómo y de qué forma la puede fortalecer? ¿Sí? Entonces ella manifiesta muy personalmente, dice, mi dimensión espiritual es el católico, es ser católica. No soy muy allegada a la iglesia, pero para mí mi fortaleza sería la oración, la fe. Me gusta mucho la sabiduría de quien transmite las palabras bíblicas y ser escuchadas. Entonces, una persona que tiene una mente abierta para escuchar la palabra de Dios. Ahora vemos, dice, la 4, el ser humano es sociable por naturaleza. Te hacen la pregunta, ¿qué normas y valores sociales de comportamiento se requieren para relacionarse? Recordemos que vimos las habilidades sociales, que hablamos un poquito de las relaciones interpersonales, de la relación intrapersonal, que es muy importante, y la inteligencia intrapersonal como tal. Entonces, ella aquí la resume en la amabilidad, el respeto, que es un valor muy importante, el respeto de la palabra, la educación, que allí tendrían como a imperar un poquito esas habilidades sociales, y saber escuchar y ser escuchado. Vemos que ella le da una importancia muy grande a la amabilidad, al respeto de la palabra, la educación como normas básicas, ¿cierto?, de comportamiento, y saber escuchar y ser escuchado. Luego le hacen la pregunta, ¿qué significa el encanto personal? Entonces ella manifiesta amor propio, aceptarse, consentirse, ser uno mismo, no aparentar cosas, sentirse hermoso y único. Muy bien. Entonces, en clase creo que estuvimos hablando un poquito acerca de esto, donde decíamos que el encanto personal nace con muchas personas, nace con nosotros. Algunas personas no han aprendido a desarrollarlo, pero todos tenemos el encanto personal. Siempre vamos nosotros a tener algo que llame la atención a los demás, mucho más si fortalecemos nuestro espíritu, si estamos, si somos muy sinceros, si desarrollamos unas buenas habilidades sociales, personales, entonces vamos a poder disfrutar mucho más de ese encanto personal y que las personas lo van a poder percibir mucho más fácilmente. Para ella, ¿cuáles son las vivencias que desarrollan la dimensión psicoafectiva? Ella manifiesta, es generar múltiples ocasiones de interrelación en el se conjuga el trabajo individual, dar, recibir, pedir, ceder, dirigir, seguir, compartir y cooperar. Entonces, para esa dimensión psicoafectiva, ella manifiesta que esas serían las vivencias que ella de pronto le daría esa particularidad, esa importancia. ¿Cómo logramos la superación personal mediante la dimensión intelectual? Entonces ella comenta, dice, tener siempre la iniciativa de aprender mucho más de la vida. Aquí menciono una palabra pues que no, adquirir nuestro propio conocimiento, ser autoformarse, ¿sí?
mejoramiento continuo, desarrollo del talento humano. Muy bien. ¿Consideras que estás aplicando correctamente las dimensiones personales para sentirte bien? Es una pregunta muy personal. Recordemos que luego de haber visualizado todas las 5 dimensiones, podemos dar una respuesta clara a esta pregunta. Dice, creo que en el ámbito de las dimensiones lo estoy haciendo bien. Soy abierta, dispuesta al cambio y todo lo que venga con él. Bueno, entonces allí hay una respuesta por parte de ella. Luego le preguntan, ¿cómo te definirías? Sí, muy relacionada con recuerdan con la presentación. Entonces, yo me defino como una persona estricta, organizada, puntual, centrada en mí, amable, me gusta mucho todo lo que es fuera del común, me gusta aprender, enseñar y estoy dispuesta a, bueno, ahí no logro visualizar un poquito. Luego, en la pregunta número 8, se le pide que elabore un esquema o mapa mental de las dimensiones de la persona. Aquí ella hizo pues su dibujo del mapa mental. Aquí ella habla de una, pues se puede visualizar, aquí con el puntero lo voy a señalar, pues la dimensión socioafectiva o emocional, la dimensión espiritual, la dimensión económica, la dimensión mental, ¿cierto? Miren, aquí está ella. Y la dimensión física. Si ella fortalece su físico por lo que veo bailando. Muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, dentro de esos compromisos de esa semana 1, hasta allí llega. Los invito, por favor, a los que no han terminado de realizar sus actividades de la semana 1. Vemos que están muy fáciles de realizar. Vámonos entonces con los compromisos de la semana 2. Aquí tenemos la semana 2, tiene este loguito azul que vemos aquí, es lectura, es decir, aquí nosotros le damos clic a esta aplicación, a este link, y nos lleva a visualizar un contenido que nos refiere los acuerdos 1 y 2. Podemos descargarlo, yo incluso ya se los compartí a ustedes por el WhatsApp, todo el libro completo, pero aquí ustedes van a encontrar el acuerdo 1 y 2 del libro Los 4 Acuerdos. Luego vamos a encontrar el foro, 2 exposiciones creativas en temas de relaciones humanas que fueron en algunos de los grupos entregados a cada estudiante y en el grupo de los sábados en la tarde, si no estoy mal, lo he asignado yo directamente. No, también se entregó. Bueno, listo. Entonces, tenemos también el cuestionario ¿de qué? De la lectura de estos 2 acuerdos. Este cuestionario que está aquí es una evaluación de los 2 acuerdos que están en los contenidos. Vamos entonces a mirar detalladamente cada actividad. Para la lectura de este libro, recomiendo concentrarse un poquito, tener la oportunidad de escuchar. Si estamos realizando alguna actividad en la casa, pues coloquémoslo en nuestro celular, lo encontramos también en audio. Si queremos, lo convertimos a PDF y damos la opción al PDF de que sea en voz y nos lo lee completico. Entonces, utilicemos la tecnología para poder hacer 2 cositas al mismo tiempo. Si estamos haciendo las actividades en la casa, podemos ir haciéndolo. Si estamos en el trabajo y se puede, mientras que no nos quite, no nos desconcentre de nuestra actividad laboral, si se puede, lo hacemos allí. Si no, pues lo hacemos en un tiempo libre, pues ahora en la noche, propicio, un buen audio para escuchar, acompañado de una deliciosa bebida, puede ser un tinto o un chocolate, lo que a ustedes más les guste. Pero lo que les recomiendo en sí, mis queridos estudiantes, es que disfruten la lectura, que sea un disfrute, que sea un poder organizar las ideas de lo que este libro nos puede transmitir. Hay cosas que muchas veces nosotros, lecturas que muchas veces a nosotros realizarlas no nos aportan mayor cosa, ¿cierto? Una lectura, pero este tipo de lecturas
nos dan un gran aporte y es que nos ayudan a nosotros a autoevaluarnos. Son una fuente de inspiración para uno mismo. Entonces, yo les recomiendo que por favor al momento de realizar esta lectura, que sea un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento que ustedes puedan disfrutar completamente. ¿Cómo viene la presentación de esto? Aquí, miren, aquí donde estoy colocando el cursor, ustedes pueden darle clic y se va a descargar un PDF con el primer y el segundo acuerdo. Vamos a ver entonces más adelante. Vamos a hablar un poquito del autor de este libro. ¿Por qué nos pusieron a leer este libro? ¿Qué canciones que nos ponen a hacer lectura de estos libros? No. Esto es un libro que es un bestseller en cuanto al tema de relaciones humanas. Es un libro que ha ganado muchos premios porque su autoayuda que puede transmitir ha sido comprobada. Ustedes mismos, por favor, hagan el experimento de esta lectura y establezcanse compromisos, acuerdos con ustedes mismos, ya se van a dar cuenta de qué se trata. Vamos a hacer una lecturita ahorita del contenido a nivel general, un resumen. Entonces, miren, este señor Miguel Ángel Ruiz, ¿quién es? Es un autor y escritor y orador mexicano de textos y temas espirituales, influenciado por otro gran autor y pensador, el antropólogo peruano Carlos Castaneda, que ya falleció en 1998. Su obra más influyente, o sea, del señor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, ha sido la obra que más ha vendido copias. Y incluso ya podemos encontrar la versión para niños, porque no es otra cosa diferente a enseñarnos a nuevamente nosotros programar nuestra mente para relacionarnos de una forma adecuada. Como muchas lecturas que ustedes van a encontrar en el medio, vamos a encontrar cosas que no nos sirven y vamos a encontrar cosas que de pronto sí nos puedan servir. Es un libro esotérico, se los aclaro desde ahora, no se vayan a escandalizar. De lo bueno que pueda aportarnos el libro, tomemos; de lo que no nos sirva, pues simplemente no. Ya son personas, ustedes en la mayoría, bueno, hay muy pocos menores, por lo tanto, la responsabilidad de realizar una lectura consciente, ¿cierto? Muy analítica de lo que nos pueda transmitir, de lo bueno que nos pueda dar, y ser muy consecuentes con lo que sabemos que no nos va a servir. Ya van a darse cuenta de qué les estoy hablando. ¿Qué más les puedo decir? Está basado en la sabiduría tolteca. Esta es una cultura precolombina que dominó en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XII. Él habla sobre una domesticación del ser humano desde su niñez. Dice que nuestros padres en nuestra cultura nos han ido domesticando y que parte de lo que nosotros creemos hoy por hoy ha sido fruto de esa domesticación. Es decir, nos enseñaron a creer en lo que creemos. Habla de muchos temas y si nosotros lo analizamos a nivel general puede tratarse incluso de una nueva era, porque trae de todo. O sea, habla de muchas culturas, habla de muchas religiones. Al final, ¿qué bueno tomo yo del libro? Tomo lo bueno que me puede dar, y es que muchas veces nosotros como seres humanos en nuestra espiritualidad en realidad no hacemos lo propio, de que es conocernos a nosotros mismos y vivir una realidad de nuestra fe. Entonces, los invito a que hagan la lectura. La edición original fue aplicada en 1997 y se han vendido más de 4 millones de ejemplares. El primer acuerdo que nos dice como título: sé impecable con tus palabras. Son 4 acuerdos, recordemos. El libro tiene otros temas más, pero nosotros nos vamos a enfocar en los 4 acuerdos. Las palabras, nos dice el primer acuerdo, esto es un resumen. Las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos, ojo, que a su vez se manifiestan en los resultados. Las palabras crean estados de conciencia y a estos determinan tus pensamientos, que a su vez se manifiestan en los resultados.
Nos dicen, más allá de tu idioma, de tu cultura y experiencias en el lenguaje que utilizas, lo que conforma tu manera de representarte en el mundo, ¿sí? Tus ideas, anhelos, metas, propósitos, tus relaciones, vínculos y dones, todo se manifiesta a través de ¿qué? De la palabra. Si nosotros nos vamos a nuestra propia religión, ¿sí? Es católica, algunos aquí he escuchado que son cristianos, nos damos cuenta que siempre nos han enseñado en casa que la palabra tiene poder, ¿cierto? Y parte de la oratoria de este libro y de la información y el objetivo primordial que te transmite en este primer acuerdo es eso, que te des cuenta que la palabra tiene poder y que te limpies de corazón para poder hablar con las demás personas. Que lo que tú expresas con tu boca, con tus palabras, o sea, lo que sale de tu boca, recordemos que son palabras incluso de Jesús, donde nos dice que no contamina tanto lo que entra a nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestra boca, ¿cierto? De nuestro cuerpo. Y nos lo dice así. ¿Y qué hacen en este libro? En este libro el señor Miguel Ruiz lo que hace es, a través de esta cultura tolteca y de otras religiones, informarnos o hacernos caer en cuenta lo importante que es el nosotros ser impecables, impecables con nuestras palabras. Y allí en el mismo libro nos definen lo que es la palabra impecable. In, que significa sin, y pecable, que significa pecado. Es decir, que nuestra palabra de nuestra boca salga sin pecado, sin mancha, es decir, sin forma de poder manchar a los demás ni a nosotros mismos. Es muy importante analizar todo este proceso de este libro. Dice, ¿cómo sabes? Puedes construir enormes sueños y beneficios para la humanidad o destruir con su carga de miedo, rencor, frustración, enojo y opiniones malintencionadas. Esto significa que las palabras no son inocentes y están cargadas de significado, ¿sí? Hay tantas personas que se nos acercan muchas veces para hacernos daño con su palabra, para decirnos cosas que nos van a herir. Y llegan a nosotros en un tono que aparentemente nos quieren dar un consejo, pero en realidad lo que quieren es herirnos. Y aquí lo mencionan de una forma, él lo expresa como magia negra. ¿Sí? Palabras malintencionadas, palabras negativas son magia negra. Él, con base a la cultura tolteca, el significado que le da es ese. Dice, la palabra impecable significa que no hagas cosas que vayan en contra de ti. Ser impecable es asumir tu responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de tus compromisos, empezando los que asumes contigo y luego con los demás. Y a la vez canalizar el don de la palabra en forma constructiva y positiva. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la referencia a cómo hacíamos nosotros nuestras críticas? Si las hacíamos constructivas o si las hacíamos destructivas. Bueno, aquí tienen. Por ejemplo, nos da un ejemplo. Dice, entrar en el chisme, en la opinión agresiva, en reunirnos o en las redes sociales, no produce ningún resultado virtuoso. Personas que, como dice mi abuelita, comen prójimo, ¿sí? Comiendo prójimo, le dice ella, porque se reúnen en un lugar a la hora del tinto, a las 3 de la tarde, no a orar, ni de pronto a hablar de cosas buenas de las personas, sino a desprestigiar, a hablar mal de las personas, es decir, a comer del prójimo. Por el contrario, dejas jugar enormes cantidades de tu energía vital a través de lo que dices, escribes e incluso cuando piensas en ideas a través de las palabras que le pones. ¿Cuántas personas se dedican a destruir la vida de los demás a través de las redes sociales? ¿Sí? Y en esos encuentros, en esas tertulias dominicales o de las tardes o en cualquier lugar, bueno, ahí tenemos un ejemplo de eso. Dice, en lo que piensas y lo que dices, es decir, lo que declaras. Cuando oramos muchas veces decimos, declaramos sanidad sobre esta persona, declaramos sanidad sobre este hermano que está enfermo, declaramos prosperidad sobre la familia, Señor, te pedimos. Bueno, aquí nos están diciendo,
Lo que dices es decir, lo que declaras, lo que tú sale de tu boca para que se convierta en realidad. Es lo que te conviertes, es lo que somos, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca es lo que somos. Así que muchas veces cuando nos encontramos en la calle, personas discutiendo o personas que llegan a agredirnos, todo eso que sale de su boca en realidad es ella misma. Es esa persona lanzando todo ese veneno que sale de su boca, pero en realidad todo eso refleja lo que él es. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿cómo incorporamos el primer acuerdo en la oficina? Es decir, en el mundo laboral. Nos dice él como consejo, habla menos y haz más. Habla menos y haz más. Sobrepasa tus propias expectativas respecto al cumplimiento de tus compromisos. Cuida tus pensamientos. Evalúa antes de hablar. Escucha el 70% y habla solo el 30%. Busca tener más precisión de tu lenguaje para expresar adecuadamente tus ideas. Evita herir y enfócate en elevar y aportar valor en tus interacciones con los demás. Descarta toda comunicación agresiva de tu vida. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces ese es un pequeño resumen de lo que el primer acuerdo nos puede aportar a nuestra experiencia de vida. Ahora, el segundo acuerdo. ¿Cómo se llama el primer acuerdo? A ver, alguien que abra el micrófono y me diga cómo se llama el primer acuerdo. ¿Cómo dijimos que se llama el primer acuerdo? Me quedé solita. Sé impecable con tus palabras. Ah, ya lo buscaron en el doctor Google. Bueno, listo. Sé impecable con tus palabras. Muy bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba el autor del libro? Es apellido Ruiz. Muy bien, Miguel Ruiz. ¿Y en qué cultura este señor se basa para dar sus 4 acuerdos? Una cultura mexicana. Que se llaman los toltecas. Ah, los toltecas. Sí, la cultura tolteca. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, este segundo acuerdo se llama no tomes nada personal. No te tomes nada personal. Miren, el primer acuerdo nos invita a ser impecables con nuestras palabras, ¿sí? A no lanzar hechizos, a no lanzar palabras negativas, a ser honestos, a expresar verdades, no mentiras, a ser lo más limpios de corazón al expresar nuestras palabras. Y ahora este segundo acuerdo nos dice, no tomes nada como personal, no te tomes nada personalmente. A ver, ¿qué nos dice? Dice, la mayoría de las personas asumen que cada cosa que les pasa está diseñada para ellos, a favor o en contra, ¿cierto? Muchas veces decimos, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué tenía que pasarme eso a mí? O muchas veces decimos, eso solamente me pasa a mí, ¿sí? En la vida. Cosas que nos pasan muy raras. Muchas veces nos ocurren cosas muy raritas. Entonces decimos, lanzamos esa expresión. En las cuestiones a favor no hay mayor problema. Todo encaja. O sea, cuando nos pasa algo bueno, qué bien que nos pasó. Pero cuando algo malo no sucede, ¿por qué me pasó a mí? A mí siempre me tiene que pasar las cosas malas. ¿Por qué no le pasó a fulanito y me tenía que pasar solo a mí? El asunto empieza cuando la gente siente que todo lo que le pasa o sucede, los hechos del mundo y su entorno son en su contra. El mundo está contra mí. Lanzamos esa expresión muchas veces. O lo sentimos. Nos dicen, nos hacen un interrogante y nos dicen, ¿te imaginas entonces lo que sucede? Efectivamente, aparentemente el mundo empieza a disparar munición gruesa sobre dicha persona. Es decir, de tantas veces que tú lo dices, de tanto que tú te lo crees, en verdad te empiezan a pasar cosas malas. Es decir, tú misma o tú mismo atraes esas cosas hacia tu vida, porque tú lo estás declarando, porque tú lo estás diciendo, porque sale de tu boca.
¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Nos dicen, sin embargo, es el ego de las personas el que produce el enojo, la frustración y un gran desgaste emocional al intentar luchar contra las opiniones y situaciones del mundo que pueden envenenar nuestras vidas. O sea, puede ser un veneno, o sea, puede ser un conflicto interno en nuestra vida el vivir. Todo parte del ego quiere dar, todo parte del ego, quiere darte aires de mayor importancia. Por lo que si te muestras excesivamente focalizado en la opinión de los demás, creas inconscientemente una cierta dependencia de la aprobación o no de lo que tú haces. Personas que viven su vida pensando en el qué dirán. Personas que no hacen nada y no se mueven pensando entonces en qué dirá fulanito, en qué dirá sutanito, en qué. Personas que ahora con esta ruptura económica que tenemos, perdieron sus empleos y no han sido capaces hasta la fecha de cambiar su estructura económica para mejorar así su ingreso familiar. Es que yo soy un alto ejecutivo y yo no puedo trabajar en eso de ventas, no, porque eso baja mi estatus. Eso es ego, ¿cierto? Eso no es ser humilde. Entonces, como tal, mejor prefieren ver a su familia sufriendo, padeciendo, entonces toda la familia ayudarlos económicamente y de esa manera se mantiene hasta que consiga un trabajo de mi altura, porque yo me merezco un buen empleo. Muchas veces no actuamos con sencillez. Y esto es lo que nos cambia, nos envenena el espacio donde vivimos y nos se convierte en un veneno para muchas personas. Miren cuántas personas no se han suicidado en lo que va de la pandemia. Cuántas personas han decidido quitarse la vida por déficit económico. Entonces hay que pensar mucho en esas cosas, despojarnos de todo ese ego que no nos sirve para nada. De esta forma estarás atrapado en esa emoción que tú mismo has generado. Nosotros mismos le permitimos hasta nuestra mismo inconsciente comportarse de esa manera. Si nosotros mismos nos concientizamos de que eso no es importante, de que el qué dirán no nos va a ayudar, lógicamente vamos a poder salir de eso. Por ejemplo, cuando te ofendes por nada, reaccionas de formas generalmente inapropiadas, incluso exageradas. Esto surge por querer tener la razón en vez de ser feliz, elegir ser feliz. ¿Sí? Entonces, reírnos de nosotros mismos, reírnos de la vida, reírnos si nos caemos, reírnos si algo malo nos pasa, porque hasta cosas malas nos pasan y debemos reírnos. ¿Por qué me pasó eso a mí? Ja, ja, ja. ¿Cierto? Visto de otra manera, cada vez que quieres cambiar la opinión o comportamiento de alguien, te frustras, porque apenas puedes cambiar tú. No puedes cambiar a los demás. La mejor forma de nosotros generar un cambio a nivel general es primero empezar por nosotros mismos. Es imposible cambiar a la otra persona si esa otra persona no quiere hacerlo. Hay mujeres que contraen matrimonio pensando que van a cambiar al esposo luego del matrimonio, porque durante el noviazgo incluso hasta les pegaban o consumían mucho alcohol, eran infieles durante el noviazgo. Y muchas mujeres se casaron pensando que luego del matrimonio el esposo o ese hombre que ellas eligieron iba a cambiar. Lo mismo sucede con muchos hombres, ¿cierto? Se casan con una ideología de lo que es esa persona y no hablan, no entablan una conversación, unos acuerdos para ver cómo es que van a organizar su vida, si las expectativas que tiene esa persona que está conmigo son las mismas que yo tengo, si tenemos el mismo proyecto de vida o tráigame acá su proyecto de vida y yo aquí le pongo el mío y nos ponemos de acuerdo para dónde vamos juntos. Entonces, esa es la idea. En todo caso, podría cambiar a su ritmo de evolución. Podemos cambiar. Lo vimos en la dinámica de cambio, somos negados al cambio, ¿cierto? Pero depende de nosotros mismos, ese cambio. ¿Cómo incorporamos ese segundo acuerdo a nuestra vida laboral? Vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, aprende de las diferencias con los demás. Integra y respeta las decisiones de otros. ¿Sí? Intégralas. Esa pareja, integren allí sus dudas, sus objetivos, sus metas. Intégrelas. Tenga en cuenta la opinión de la otra persona. Entiende que el otro es un otro. ¿Sí? No eres tú.
con con sus propios problemas, creencias y dificultades. Por lo tanto, es importante escuchar a esa otra persona para así poder llegar a unos acuerdos. Si algo te molesta, busca el espacio apropiado y exprésalo claramente desde tu perspectiva, apoderándote de tu comunicación y no echando culpas a los demás, ¿sí? Es importante. No busques imponer, porque si tus deseos, porque sí tus deseos sobre las opiniones de los demás, no busques imponer esos deseos tuyos sobre los demás. Considera siempre el bien mayor de todos en cualquier situación. O sea, primero lo que sea bueno o mejor para todos. Cuando estamos en familia, cuando tenemos un grupo familiar, cuando somos padres o cuando somos hijos, también debemos pensar de la misma manera. ¿Qué es lo mejor para mi familia? ¿Cierto? Poner en conocimiento a los padres de las decisiones que se van a tomar, hablar en conjunto, teniendo en cuenta, claro está, que yo soy el último que tomó la decisión si me compete solo a mí, pero sí es bueno escuchar lo que opinan las otras personas que me quieren, que yo sé que son personas que están pensando en mi bien, y yo tomo finalmente mi propia decisión, pero integre el pensamiento y respete también el concepto y el conocimiento de los demás. Considera siempre el bien mayor de todos en cualquier situación, ya lo dijimos. Evita vivir desde el ego. Miren, esto tenemos que evitarlo, que es quitarlo de nuestra vida. Ese ego no nos lleva nunca a nada bueno. Aprende acerca de la compasión, la humildad, la escucha consciente, la apertura mental para vivir mejores experiencias. Esto te ayudará a tener paz en todos los aspectos. Bien, esta es una parte de resumen de los acuerdos 1 y 2, mis queridos estudiantes. Yo voy a ver dónde fue que dejé. Un momentico, voy a mirar. ¿Dónde dejé? Ah, bueno, ya vine acá con la otra actividad. Bien, entonces, pudimos entonces escuchar. ¿Cuál es el título del segundo acuerdo? A ver si lo tuvieron en cuenta. Título del segundo acuerdo. No tomes nada como personal. Muy bien. Y entonces, no cierres el micrófono, quédate un momentico. Ahora, si yo quisiera darle un objetivo como tal a ese segundo acuerdo, ¿qué podríamos decir que es el objetivo principal de este segundo acuerdo? O sea, ¿cuál es el mensaje principal que nos transmite este segundo acuerdo? A dejar nuestro ego a un lado, a no ser egocéntricos, a no tratar de imponer nuestras condiciones siempre ante los demás. Muy bien, bueno, vamos muy bien. Cuando hagan la lectura de todo el segundo acuerdo como tal, la idea se les va a aclarar un poquito más. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces al tema de las exposiciones creativas, temas de relaciones humanas, en este tema de relaciones humanas. Aquí, bueno, no se puede visualizar muy bien los nombres y eso porque igual son 4 grupos y no podía traer aquí los 4 listados. Y es importante que por favor al momento de realizar las exposiciones, los que están de forma virtual totalmente y los que van a presentarse mañana, tengamos en cuenta las siguientes indicaciones. Los que van a hacerlo presencial, llevar por favor su celular bien cargadito para que pueda y con buen espacio en memoria para que puedan grabarlos allá los mismos compañeros y la exposición quede listo, guardadita. Y ese mismo videito es el que ustedes van a convertir a YouTube y luego lo van a compartir en la Q10. Es decir, ahí hacemos todo el trabajo completo de esta actividad. Señor, sí, una pregunta, no entiendo. Las exposiciones las vamos a hacer presenciales allá la grabamos y después de tenerla grabada la subimos a YouTube y subimos el link a Q10. ¿Es así? Excelente, entendiste todo. ¿Eres presencial? ¿Eres presencial? Sí, señora, presencial Okay. en la tarde. Exacto, entonces así es la actividad.
Ustedes llevan sus ayudas educativas, ya sea sus carteleras o su presentación en PowerPoint. No la lleven en los celulares, la presentación en PowerPoint, si van a llevarlo en presentación en PowerPoint, porque allá no tenemos el servicio de internet. Yo no cargo internet en mi celular. Y entonces se nos va a dificultar. Si ustedes ya la tienen lista, me la comparten incluso ahora en la noche y yo la descargo, pero no a las 3 de la mañana, ni a las 6 de la mañana, porque a esa hora ya salgo corriendo para Censa. Yo doy clases en la mañana y también doy en la tarde. Entonces, envíen por favor en el transcurso ahora de la noche sus presentaciones en PowerPoint, los que van a presentar en PowerPoint, con el horario, o sea, me escriben su nombre y el horario al que pertenecen para yo saber en qué carpeta guardarles la exposición. Y así mañana, pues mucho más fácil y mucho más rápido compartimos la exposición. Los que tengan su USB, pues la llevan en su USB. Los que van a llevar cartelera, por favor, llevar su cinta pegante para pegar su cartelera. Se ha presentado la situación de que van con las carteleras, pero no llevan nada para pegar sus carteleras. Entonces es importante. Los que van a hacer el video en casa, por favor, buena presentación personal. Es como si ustedes estuvieran en el salón de clase. Los que ya tienen su uniforme, por favor, se colocan su uniforme. Los que no, por favor, muy presentablemente esa exposición, con un buen atuendo, ¿cierto? Nada de tirantes, en el caso de las jovencitas, nada de mochos, chores, ¿cierto? Porque no es un atuendo adecuado para hacer una presentación, una exposición. Recordemos que es como si estuviéramos en el salón de clase. Los que no tienen el uniforme, a la vista el carnet de Censa que los identifique como tal. Recuerden que al inicio lo pide la actividad, leamos las indicaciones, aquí las tenemos. Verifique el tema que le corresponde. Los temas del 1 al 4 exponen este sábado. Los temas del 5 al 9 exponen el siguiente sábado. Igual tienen tiempo para subir sus actividades en la forma virtual, los que están en virtualidad, ¿hasta cuándo? Hasta el próximo sábado. Listo, para todos, para los que les tocaba la semana 1 o semana 2. Los temas, realice exposiciones a través del video grabado, así como lo acaba de decir la compañera, lo graban en su celular, luego lo pasan a YouTube y comparten el link en su Q10. Utilice carteleras o presentación en PowerPoint. Podemos utilizar el televisor de la casa, ahí compartimos la presentación y lo hacemos así como lo estamos haciendo allá en Censa, que lo hacemos con los televisores. Un saludo inicial, ¿sí? No empezar enseguida de lleno a dar el tema. Es importante, saludos, profesor, profesora, compañeros, mi nombre es fulana de tal, pertenezco al programa de seguridad y salud en el trabajo, estoy estudiando en Censa y vengo a compartirles en el día de hoy el tema y ahí empiezan a trabajar, empiezan ya como tal la exposición. Muy elocuente, por favor, busquen un lugar que sea iluminado, no se coloquen en esos cuartos oscuros porque no se va a ver bien. Utilicen un lugar donde la luz del día pueda ayudarles mucho, porque los videos grabados en la luz de día pues quedan mucho mejor. No esperen a la noche para grabar en penumbras. El audio, tienen que prestarle mucha atención, la persona que las está grabando, que los está grabando, por favor, que esté cerca de ustedes y ustedes un tono de voz elevado. Si están en su casa, no se pongan tapabocas. Entiendo algunos estudiantes que han mandado sus trabajos, están en su casa y se colocan el tapabocas para hacer la exposición. No lo hagamos. Si estamos en nuestra casa, ¿para qué se colocan el tapabocas? La grabación del video, por favor, hacerla con el celular de forma horizontal. No lo grabemos así, grabemos siempre así. ¿Para qué? Para que el video tenga mayor captura, ¿sí? Entonces, no solamente los enfoca a ustedes, sino que también la cartelera o el televisor con el cual ustedes están presentando. Listo, esas son las indicaciones. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es el cuestionario, ¿sí?, sobre estos dos acuerdos
que socializamos un poquito aquí, pero que se requiere que ustedes hagan lectura consciente de estos dos acuerdos completamente, como debe ser la lectura, o de la forma que les expliqué ahorita, que es pasarlo a PDF y colocarlo en voz y escuchárselo todo, ¿cierto? Así no nos va a quedar nada sin poder leer. El cuestionario tiene 10 preguntas, así que por favor, cuando ya ustedes vayan a ingresar a desarrollar ese cuestionario, háganlo ya habiendo hecho una lectura consciente de los dos acuerdos, haciendo un análisis, ¿cierto? De lo que el libro explica en cada acuerdo, anotar las palabras clave. Ya vamos a ver aquí unas preguntitas que podemos ir estudiando cuando estemos escuchando o leyendo el libro. Bueno, tiene 60 minutos, tienen bastante tiempo, les di bastante tiempo porque son 10 preguntas y son todas, la mayoría, preguntas abiertas, donde ustedes deben contestar. Ojo, la ortografía, por favor, al momento de... No me escriban, no me den respuestas en mayúsculas sostenidas, no está bien. Utilicemos las minúsculas y utilizando los signos de puntuación y las mayúsculas cuando sea necesario, la coma. Por favor, los invito a que empecemos a practicar nuestro léxico, nuestro lenguaje de forma adecuada. ¿Listo? Bien, pasamos a la siguiente. Aquí les presento algunas de las preguntas que podemos encontrar y que podemos analizar para poder desarrollar nuestro cuestionario. Aquí les comparto 7 de las 10 preguntas que están allí. La primera, a ver, van abriendo el micrófono y me van contestando, a ver si de lo poquito que hicimos lectura ya, de pronto podemos ir contestando. ¿Cómo se llama el autor del libro? Miguel Ruiz. Muy bien. El título del primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Excelente, muy bien. Entonces esa sería una de las preguntas. Otra pregunta. Según el primer acuerdo, ¿qué crea el uso erróneo de las palabras? Bueno, esto sí, ya tienen que hacer la lectura como tal porque es una palabra que está en el libro y cuando hacemos la lectura allí no lo dice. Lo que crea el uso erróneo de las palabras. Luego nos dice, según el libro, los 4 acuerdos, ¿qué significa la palabra impecabilidad? Yo se los dije ahorita, yo les di el significado, a ver quién me prestó atención y se le quedó. ¿Qué significa impecabilidad? Sin pecado. Intachable, Algo así, sin pecado. Exactamente. Intachable. Sí, in significa sin y pecable significa pecado. Muy bien. Entonces, la palabra impecable significa sin pecado, ¿sí? Cuando nosotros, en lo posible, hablar con un lenguaje muy limpio, basado en la verdad, en la sinceridad, en la honestidad, ser impecable con nuestras palabras. Luego te pide también que en 3 renglones des la idea principal u objetivo del acuerdo número 1, del primer acuerdo. Es decir, tú en 3 renglones vas a escribir ahí en el cuestionario, en 3 renglones vas a escribir qué objetivo principal o qué mensaje principal nos da el primer acuerdo. Luego nos preguntan, ¿qué significa la connotación? O sea, la expresión. A ella le gusta estar acompañada. Esa pregunta también la vamos a encontrar. A la miseria le gusta estar acompañada. En ese primer acuerdo nos explican un poquito acerca de algunas personas en su negatividad, en ese corazón oscuro que tienen y que son hechiceros negativos, hechiceros de magia negra, así les llama el libro, a las personas que siempre te están diciendo cosas negativas y que siempre te están diciendo palabras fuertes, que te atan, que te envenenan, que te lanzan dardos para que tú caigas. Esas personas se convierten en hechiceros de magia negra, que siempre están queriendo estar acompañados, porque como uno tiende a alejarse de ese tipo de personas, entonces pasan solos. Entonces ellos tienen un recurso y es lanzarte sus hechizos, lanzarte sus palabras negativas para atraerte. O sea, es decir,
les gusta estar acompañados, no quieren estar solos. Por lo tanto, si te encuentras, por ejemplo, él coloca varios ejemplos de esa joven que sale de su casa, se levantó muy temprano en la mañana, muy optimista, muy feliz, se vio al espejo y se dio ánimo, se dio palabras bonitas, positivas, y salió quizás a buscar un empleo, quizás, sí, a buscar oportunidades, y ¡zas! Se encontró con esa amiga bien mala, con ese corazón bien oscuro, y lo primero que hizo cuando la vio es decirle, si tienes una cara hoy, te ves horrible, ¿sí? Todo con el fin de hacerla sentir mal. Sucede que esta persona se creyó esas palabras que le lanzó esta supuesta amiga, la hechizó, ¿sí? ¿Por qué? Porque le lanzó palabras negativas, le lanzó ahí como tal ese dardo, le lanzó toda esa negatividad, y entonces esta joven ya le cambió como tal la idea que llevaba, su optimismo se fue al piso, ¿sí? Y ya cuando llegó de pronto a esa entrevista de trabajo, ya no le fue tan bien porque esas palabras le quedaron, ese hechizo como tal lo cogió todito y se lo creyó. Entonces, de eso se trata, de que a la miseria le gusta estar acompañada, no le gusta estar sola. Personas que negativas, que llegas tú y le dices, ay, ¿cómo está? Aquí, en la misma, en la lucha. Esto está malísimo, esto está bien malo, esto, sí. Entonces, todo el tiempo se están quejando y todo el tiempo están viendo lo oscuro de la vida. No le buscan de pronto la belleza, de las gracias que hay que darle a Dios, el simple hecho de tu poder abrir los ojos cada día y de estar vivo, ¿cierto? Es un regalo que el Señor nos da cada día, el poder estar vivo y disfrutar de nuestra familia, estar con los que nos quieren. Entonces, personas que se les olvida todo esto. ¿Cómo se llama la cultura que inspiró al autor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la cultura que inspiró al autor, al señor Miguel Ruiz, a escribir este libro? A ver, lo dije varias veces. ¿Ah? Los aztecas. Ah, pertenecen a los aztecas, pero no son aztecas. Pertenecen. Sí, ellos se fusionaron. Recordemos que la cultura azteca fue una cultura que se extendió, ¿cierto?, en todo lo que fue la llanura de México. Incluso hay una película que se llama Apocalipto, que muestra un poquito por qué ellos iban a otras, ¿cómo se les puede decir? A otras culturas, ¿cierto?, que estaban alrededor de su dominio, de su imperio. Tribus. Y ellos, sí, otras tribus, y ellos esclavizaban a esas otras tribus. Se dice que la cultura maya fue absorbida por la cultura azteca y por eso es que en un tiempo de la historia se pierde como tal en dónde quedaron los mayas y dónde empezaron los aztecas y dónde terminan los mayas y dónde empiezan los aztecas, porque esta cultura se dice que se fusionó. Los toltecas, nuevamente les digo, vean, los toltecas pertenecen a esta cultura azteca, pero se dice, el libro lo explica en el inicio. Yo no les pedí que leyeran el inicio, pero para aquellos que quieren de pronto comprender de mejor forma estos 4 acuerdos, sería muy bueno que se leyeran esta otra parte. Muchas veces uno a los estudiantes no les dice que se lean el libro completo, sería bueno que lo hicieran, para que pudieran comprender mucho mejor todos estos 4 acuerdos. Se dice que esta cultura tolteca fue mucho antes de la azteca. Esta cultura inició investigando mucho el mundo, las estrellas, empezó de pronto a empezar a buscarle respuestas a las preguntas de dónde venimos, quiénes somos realmente, y entonces hablan de un espejo humeante. Ese primer ser dentro de esa cultura que descubrió quién era, se hizo llamar el espejo humeante. Espejo porque vio que él podía ser reflejo de todas las demás personas y que la creación como tal, en la creación como tal, él podía encontrar todos los elementos que donde él incluso hacía parte. Entonces, que él hacía parte de esa gran creación
y que ese ser creador como tal nos creó según el libro, ojo que estoy hablando según el libro, no sobre mi opinión personal. Según ese libro, el libro manifiesta que todos los seres humanos somos dioses, ¿sí? De ahí, primera de pronto premisa en la cual estuve totalmente en contra. Todos somos dioses, todos estamos compuestos de dos elementos particulares que son la luz y el amor, y que entonces todo lo que existe y todo lo que está creado tiene esos dos componentes. Les dan un nombre específico para los que se lo lean, anotan esas dos palabritas de cuáles son y lo socializamos en la próxima clase. Es interesante leer porque igual uno lo puede tomar como un mito, todo ese proceso. Y nos explican eso, que fue una cultura mucho antes de las azteca, ¿sí? Que eran muy pensadores, investigadores, más que todo gente muy inteligente. Entonces, que luego fueron también absorbidos por los aztecas, que eran guerreros, ¿cierto? Que es la diferenciación que hacen en el libro de los toltecas a los aztecas, que los aztecas eran muy guerreros, pero ellos eran un pueblo que era muy pensador, muy inteligente. ¿Listo? Entonces, también nos piden, en esa misma pregunta, el título del segundo acuerdo. A ver, ¿cuál es el título del segundo acuerdo? Rapidito, que se nos va el tiempo. El segundo acuerdo, a ver. No tomes nada. No se No te tomes escuchó. nada como personal. Muy bien, excelente. Y también nos piden que en 3 renglones expliquemos un poquito la idea principal o No el tomes nada objetivo. como personal. Muy bien. Y nos piden en otra de las preguntas que en 3 renglones, ¿sí?, escribamos la idea principal del objetivo según el segundo acuerdo. Es decir, ¿qué nos transmite como tal u objetivo o idea principal ese segundo acuerdo? ¿Listo? Bueno, avanzamos. Y ahora vamos a hablar un poquito de las temáticas desarrolladas en esta semana, ya con algunos grupos de presencial, como por ejemplo hoy en la tarde con el grupo de los viernes en la tarde y de lunes a viernes con los compañeros, desarrollamos algunos de los temas que en el día de mañana vamos a empezar a desarrollar con ustedes. Quise traer a colación solo 2 de los temas que me pareció importante recalcar un poquito porque hace parte también de nuestra instrucción inicial, que es sobre comunicación y sus elementos. Entonces, voy a compartirles aquí esta presentación que desarrollaron algunos de los estudiantes que les dije anteriormente. Entonces, el tema como tal de la comunicación y sus elementos. Nos dicen que la comunicación es un proceso de intercambio de información en el que el emisor le transmite a un receptor algo por medio de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor, ¿cierto? Cuando estamos en el colegio nos dan este tema sobre los diferentes elementos de la comunicación, nos hablan de un emisor, de un receptor, de un canal, de un código, de un mensaje, ¿cierto? Donde nos dicen que el emisor es quien emite el mensaje y que puede ser o no una persona que constituye la fuente de origen de lo que se pretende comunicar, que el receptor es quien recibe la información, que el canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, como internet, el teléfono, etcétera, que el código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el idioma inglés, el castellano, el código Morse, el sistema Braille, las señales camineras, entre otros, ¿sí? El lenguaje de señas de los sordomudos. Y nosotros también cuando estábamos en el colegio, no sé si ustedes se acuerdan o ustedes tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia, creábamos algunos tipos de lenguaje para podernos comunicar entre nosotros los estudiantes. Hoy estuve recordando ese lenguaje con algunos de los grupos y recuerdan que, por ejemplo, el signo de interrogación, ¿qué letra era? Los que vivieron la experiencia. ¿Sí vivieron ustedes esa experiencia o no? A ver, voy a verlos aquí. ¿Qué significaba la interrogación? ¿Qué letra del alfabeto era? ¿Ah? Era la A. La A, muy bien. ¿Y el signo de porcentaje? Era la R.
Eso, y esa era la que más usaba, porque para escribir amor, por lo general eran mensajes de amor que se mandaban entre los estudiantes. Bien, de eso estuvimos recordando un poquito hoy, de esos tipos de lenguaje. Bien, entonces, vamos avanzando. Nos dicen también que existe un mensaje, entonces es lo que quiere transmitir, se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Aquí podemos ver entonces todo el esquema, el emisor, la transmisión de la información, el receptor, canal, ¿cierto? Y el código como tal. Bien, aquí podemos ver el esquema de pronto un poquito más grande, todos y cada uno de los elementos, y avanzamos entonces a lo que es la comunicación asertiva. El tema anterior que pudimos ver es la comunicación y sus elementos. Ahora hablemos un poquito de la comunicación asertiva. Mañana les va a tocar a algunos de ustedes presentar en vivo y en directo esta temática. Decimos que la comunicación es asertiva. Dice, para hablar de comunicación asertiva, primero definámosla. ¿Qué es la comunicación? Es la acción que consiste en intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir una información u opiniones distintas. ¿Y qué es la asertividad? Es un comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no agrede ni somete la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y define sus derechos. Miren, una cosa es nosotros de pronto ser asertivos y otra cosa muy diferente es permitir que las demás personas pasen por encima de nuestros derechos. La persona que es asertiva sabe cuándo expresar y reclamar sus derechos. No entra en discusiones, pero sí le hace ver al agresor, en caso de ser agredido, que está cometiendo un error y que está violando sus derechos. La comunicación asertiva es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar a la otra persona. Es una habilidad social de gran valor que está asociada a la inteligencia emocional, a la capacidad de comunicarse a la manera armoniosa y eficaz, de una forma armoniosa y eficaz con los demás. ¿Sí? Características de una comunicación asertiva. Entonces hablamos de la postura, la cabeza, cuerpo, que se mantenga derecho, ¿sí? Una distancia prudente para hablarle a las personas, un contacto visual, mirar de frente a la otra persona, no evadir la mirada, y mucho menos si estamos en una entrevista de trabajo, porque si evadimos la mirada, la persona que nos está entrevistando pensará de nosotros que estamos ocultando algo o que no somos sinceros. Entonces, cuando hable, igual, así no sea en una entrevista con otra persona, trate siempre de hacer un contacto visual con la otra persona, de intercambiar la mirada. Hablar de la persona mirándola directamente a sus ojos. Por eso, ese tipo de comunicación que utilizamos ahora, donde la persona te está hablando y tú estás chateando en el celular o mirando cosas en el celular, no es la forma adecuada. Gestos del cuerpo, relajado y moderado. Nada de gritos, nada de sobresaltos, nada de timidez. Entonces, muy relajado y moderado. Expresión facial, de acuerdo a lo que se sienta. Quiera o exprese. Alegría, seriedad, dependiendo del tema que se está tratando. Ay, se me pasó uno. Tono y volumen de la voz, pausado, firme, de acuerdo a lo que se quiere comunicar, ¿sí? Si estamos capacitando personal, es obvio que tenemos que tener un timbre de voz alto, ¿cierto? Hacer la connotación de las palabras, no manejar un lenguaje ahí sumiso, que al final las personas terminan cansadas de estarte escuchando y se te duermen en la plena capacitación. Un tono de voz pausado, ¿cierto? Si tú te estás refiriendo con otra persona muy cerca de ti, si estás hablando con una persona, no tiene por qué enterarse todo el mundo lo que tú estás diciendo, tienes que hablar en un tono de voz más bajo. Pero, ojo, cada cosa en su tiempo y en su lugar. La comunicación asertiva y sus conductas. Verbal, no verbal y paraverbal. ¿Qué es eso, profesora? ¿De eso de qué se trata? Tiene que ver con lo dicho, así que la asertividad en este caso pasa por la escogencia de las palabras, por la construcción de las oraciones y la propia mente lingüística de las personas. O sea,
en lo propiamente lingüístico de las personas. Cada persona tiene un léxico, tiene como quien dice, un número X de palabras, ¿en donde? En su memoria de corto y largo plazo. ¿Sí? La habilidad de la persona poder conversar, poder hablar de diferentes temas, radica en esa capacidad que tiene la persona de conocimiento de un lenguaje amplio, un léxico no tan corto, ¿cierto? Entonces, allí radican muchos aspectos de las habilidades sociales. No verbal tiene que ver con los aspectos que rodean el lenguaje durante el acto comunicativo, que inciden en él, pero que no tienen que ver con su proceso lingüístico. Son los gestos, ¿sí? Todo aquel gesto que nosotros realizamos en el momento en que nosotros estamos conversando con otras personas. ¿Qué mensaje transmites verbalmente y qué mensaje transmites no verbalmente? Ojo con eso. Muchas veces existen cortocircuitos en la transmisión de esa comunicación. Nos queremos comunicar con las personas, pero como no estamos siendo sinceros, como no estamos siendo claros en nuestra realidad, entonces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que expresa nuestro lenguaje gestual. Paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal, ¿sí? Entonces, aquí vemos unos cuadros, unas gráficas, donde te informan que el lenguaje gestual en nuestra vida ocupa un 55%, el lenguaje verbal un 7% y el lenguaje vocal un 38%. Entonces, mis queridos estudiantes, mucho cuidado con lo que nosotros expresamos y lo que nosotros manifestamos gestualmente. Estilos de comunicación. Aquí los vemos, son 3. Agresivo, pasivo y asertivo. Estamos viendo comunicación asertiva. Entonces vamos a ver cuáles son esos estilos. Una comunicación pasiva o sumisa, una comunicación agresiva y una comunicación asertiva. ¿En qué se diferencian? A ver, la comunicación pasiva o sumisa, en su expresión, ¿sí? Es inefectiva de pensamientos, sentimientos y creencias, permitiendo que todas las personas con las cuales se relaciona violen sus derechos, ¿sí? No es respetada. Su autoestima se siente inferior a la de los demás. Sus derechos no cuentan. Y en cuanto a su conducta, es de huida o es permisiva, ¿sí? No reclama sus derechos, no hace valer su opinión, no es una persona que tenga la capacidad de una decisión propia, sino que los demás deciden por él o ella. ¿Qué consecuencias? Pues vamos un momentico a salirnos aquí porque este logo nos está tapando. ¿Qué consecuencias nosotros podemos encontrar con este tipo de comunicación? Entonces, miren, insatisfacción, frustración, culpabilidad, coraje, porque nos da rabia después, a las personas les da rabia después que permiten que otras personas pasen por encima de ellas, luego ya en el silencio, en la soledad, empiezan a analizar todo lo que les pasó y les da coraje. Y miren otra consecuencia, que otros decidan por ellos y que su autoestima se mantenga siempre baja, muy baja, porque no es valorada. Comunicación agresiva. Nos dicen que la expresión de los sentimientos, dice que son sentimientos y creencias de forma hostil y dominante, del tipo que violan los derechos de los demás. Aquí vemos las imágenes. La autoestima, se siente superior a los otros e impone sus derechos. Se cree más importante que las demás personas. Ojo con este tipo de comunicación, y su conducta siempre va a ser de combatir. En todo momento este tipo de personas están viendo enemigos, ¿cierto? A todo lugar que llegan están peleando. Si van a un restaurante, pelean con el mesero. Si van a un almacén, pelean con el vendedor. Si van en el carro, van peleando con las personas que van manejando. Es decir, es un caos total todo el tiempo este tipo de personas que manejan ese tipo de comunicación. Las consecuencias: no saben manejar sus relaciones con sus amistades o en general, por lo tanto, las demás personas los evitan. ¿Se acuerdan? En el segundo acuerdo nos dicen
en el primer acuerdo nos dicen que a la miseria no le gusta estar sola. Este tipo de actitudes de comunicación es muy parecido a lo que nos están explicando en ese primer acuerdo. Personas que no saben manejar sus relaciones con sus amistades o en general, y por lo general, siempre están solas, pero no les gusta estar solos. Por lo tanto, expulsan su veneno contra los demás. La gente prefiere no trabajar con este tipo de personas, ni para ellas. Los demás reaccionan con enojo y resentimiento. Pueden responder de la misma manera, incluyendo la agresión. Es decir, estas personas incluso están propensas a que otras personas también las agredan, así como ellos agreden. La mejor de todas, la comunicación asertiva, mis queridos estudiantes, es la expresión de sentimientos, pensamientos y creencias en forma directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás. Una autoestima que te dice, soy igual a los demás y todos somos importantes. Y una conducta de cooperación y de negociación siempre. ¿Qué consecuencias podemos nosotros encontrar al mantener o al manejar un tipo de comunicación asertiva? Miren, muy positivas las consecuencias. Dice, se siente bien consigo mismo, se maneja libre y relajadamente en sus relaciones interpersonales, los otros conocen su posición real y se sienten tratados honesta y justamente, mejora y amplía su autoconocimiento y aumenta la confianza en sí mismos. Son personas que siempre están con una mente abierta a dar lo mejor de sí, a darle lo mejor a los demás. Algunas técnicas que podemos nosotros trabajar para poder mejorar nuestra comunicación y que sea más asertiva. A esta técnica le llaman el disco rayado. Dice, la técnica del disco rayado consiste en repetir varias veces una afirmación sin modificar nuestro tono, ritmo y volumen, sin intención de entrar en ninguna confrontación. Mire, muchas veces debemos realizar este tipo de técnicas con el fin de mejorar nuestra actitud al momento de encontrarnos con personas que manejan una comunicación agresiva, ¿cierto? Y entonces nosotros poder trabajar con ese tipo de personas sin que estas personas se sientan agredidas, o sea, para no entrar en la discusión. Miren aquí este diálogo, dice, no me estás escuchando. La persona asertiva le dice, sí le escucho, pero justo en este momento estoy a la vez comprobando sus datos. Este es en el caso de una persona que está solicitando un servicio. La persona molesta le dice, no me prestas atención. La persona asertiva le dice, le repito que sí le estoy escuchando, solo estoy comprobando la información que me ha dado en este momento. No hay necesidad de entrar en la discusión, no hay necesidad de permitir que la otra persona te enganche en su discusión. Esta otra técnica se llama banco de niebla. La técnica banco de niebla consiste en otorgarle la razón a la persona, pero no dejando lugar a continuar con el enfrentamiento o la discusión. Vamos a ver de qué se trata. En este caso, hay que tener cierto cuidado al usar esta técnica. Ojo, hay que aprender a utilizarla. El diálogo sería de la siguiente manera. Al día de hoy, no, bueno, esto es un españolete. Al día de hoy no me habéis solucionado el problema. La persona asertiva le dice, puede que tenga razón. La persona molesta dice, claro que tengo razón. La persona asertiva le dice, es posible. La otra persona muy molesta le dice, claro que sí es posible. Y la persona asertiva le dice, ya, no se lo voy a negar. Bien, entonces es una forma de poder utilizar ese banco de niebla con la persona que te está discutiendo, pero tú a la vez le estás dando la razón, pero le estás dando una espera. En ese momento quizás ahí el vendedor o la persona de servicio al cliente le está buscando la solución a su dificultad. Acuerdo asertivo. ¿Quién llegó tan tarde? Vamos a ver. Bien. Aquí está. El acuerdo asertivo. Dice, en este caso, se intenta llegar a un acuerdo donde se confirma lo que se pueda considerar como error.
¿sí? Pero dando como fundamento en que en general no es lo habitual. Vamos a ver en qué consiste el diálogo. Dice, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Tiene razón, le dice la persona asertiva, le dice, tiene razón al decir que le hemos pedido estos datos en varias ocasiones, pero entenderá que tengo que comprobar que todo esté correcto. Bien, entonces ahí le da la razón al cliente o a la persona, pero le hace ver que es necesario para poder atenderlo de la forma correcta. Mensajes yo. Indica resolución o evitación de conflictos y consta de 4 pasos. Vamos a ver en qué consiste. El primer paso, expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de otra persona. 2, describir objetivamente dicha conducta. 3, explicar la conducta deseada. 4, comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado y las consecuencias negativas. Miren, sucede mucho en parejas, ¿sí? Les pongo el ejemplo, un ejemplo muy bonito que vi ahora que di en YouTube. Yo soy seguidora de la hermana Glenda, y allí ella coloca este ejemplo. Una pareja tiene hay un sentimiento de una pareja de recién casados porque el esposo consecutivamente, al momento ya de empezar a vivir juntos, el esposo siempre le tira la ropa al piso, deja la ropa en el baño, llega tarde, no la llama, que para avisarle que va a llegar tarde. Y entonces esto está creando en esa pareja un distanciamiento y provoca también la rabia, ¿cierto? La discusión entre la esposa y el esposo, porque la esposa le reclama este tipo de situación y él pues no le da mayor respuesta. Entonces ella manifiesta, dice, expresa el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra persona. Expresar el sentimiento negativo que nos provoca la otra persona. ¿Cómo se podría decir? Cuando tú tiras la ropa al piso, cuando tú no recoges tu ropa, cuando tú llegas tarde y no me llamas para avisarme, yo me lleno de una rabia, un profundo dolor, porque siento que no soy importante para ti. ¿Bien? Describir objetivamente dicha conducta. Ya ahí la describió. ¿Sí? Expresarle a la otra persona, cuando tiras la ropa al piso, cuando llegas tarde y cuando no me avisas que vas a llegar tarde, yo siento que no me extrañas y me enfurezco. Comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado y la consecuencia negativa. Si recogieras tu ropa y me llamaras, me avisaras que ibas a llegar tarde por cuestiones de trabajo, muy seguramente yo voy a entenderlo y cuando tú llegues, yo te voy a estar esperando con una mejor actitud. Si recoges la ropa del piso, voy a tener mucho más tiempo para poder dedicártelo a ti. Las consecuencias negativas. Si luego de esto no cambia tu actitud, yo voy a sentir que ya no soy importante para ti. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, cómo la forma de expresar las cosas no va a llevarte a una discusión, no te va a llevar a herir a la otra persona, no va a llevarte a que la otra persona se hiera con lo que tú le estás diciendo. Por el contrario, tú estás expresándole a esa persona lo que causa en ti su actitud y lo que podría ser benéfico si esta persona cambia su actitud. ¿Bien? ¿Cómo logramos una comunicación asertiva? Mostrar desacuerdo sobre una opinión y expresar la nuestra. Saber escuchar. Ser asertivos con las críticas negativas y positivas. Saber actuar asertivamente dentro de un contexto familiar y fuera de él. Mejorar la autoestima. Siempre estarla nutriendo. No permitir que esa autoestima se nos baje. ¿Listo? Y hasta aquí llega nuestra semana número 2. Mis queridos estudiantes, quiero saber si tienen alguna duda. Voy a un momentico a salirme un poquito para poder llegar hasta la semana 2 y que ustedes me comenten a ver si tienen alguna duda con respecto a alguna de las actividades planteadas para esta semana 2.
¿Mm? Lectura de los dos primeros acuerdos. Terminar de desarrollar sus exposiciones. Y luego realizar el cuestionario del primer y segundo acuerdo. Esas son las 3 actividades planteadas para esta semana 2. Entonces, ahora sí, vamos a verlos para que me cuenten si ya todo está clarito o si necesitan de pronto alguna aclaración con respecto a alguna de las actividades o algo que no hayamos podido de pronto comprender. ¿O todo está clarito? Alguien que abra su micrófono y me comente a ver si ya en realidad Bien, todo está comprendido. pues alcanzo a comprender. Sí, está bien, está claro, ¿no? Bien. Señor, una pregunta. Claro, cuéntame, Adabel. Adabel, cuéntame. A los que nos toca la exposición el otro sábado más arriba, nosotros podemos subir el video o el link antes a la plataforma, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Okay. Pero entonces te pregunto, ¿tú eres totalmente virtual? No, señor, yo soy los sábados en la tarde. Ah, tú estabas los sábados en la tarde. Pero entonces, bueno, te cuento, para aclararte un poquito allí. La actividad se está desarrollando de la siguiente manera. En la clase, durante tu exposición, se te graba el video. Si tú lo haces antes de ir a la clase, lo harías 2 veces. Es decir, harías la exposición virtual, es decir, en tu casa, grabarías un video desde tu casa y luego entonces harías nuevamente la exposición presencial. Señor, entonces estaría bien que yo nada más la hiciera en clase y lo subiera, ¿sí? Exactamente, claro que sí. Okay, Porque ese día te queda grabadita tú. Vean lo que les estoy diciendo. Es importante que lleven su celular dispuesto para grabarles el video, cargadito y todo, porque muchas veces entonces ocurre que no llevamos el celular cargado o con suficiente espacio de memoria y entonces un compañero nos hace el favor de grabarnos el video. Pero entonces luego ese mismo compañero debe subirlo a YouTube porque está tan pesadito que no pasa por WhatsApp ni por correo. Entonces, ¿qué hace el compañero? Viene y te hace el favor de subírtelo a YouTube, pero ya quedaría el video en el canal del compañero. Y si ese compañero mañana pasado, ¿sí?, se le da por limpiar su canal y eliminar esa cantidad de videos que tiene ahí y te elimina tu video, automáticamente en la Q10 también se bloquea tu video. Y entonces, al momento de una auditoría, ya sea de coordinación académica o de los diferentes auditores, las auditorías que nos hacen a nivel académico en Censa, por la Secretaría de Educación, no van a poder visualizar tu video. ¿Listo? Entonces, la idea principal es que siempre pasemos a YouTube nuestros videos desde nuestro propio canal, no se lo pidamos al celular de mi hermanito, al celular de mi mamá, ni al de mi papá, ni nada, desde su propio canal. Toda aquella persona que tiene un correo electrónico de Gmail tiene canal de YouTube, porque eso está ligado. Entonces, hacerlo desde nuestro propio canal de YouTube para que así nadie nos pueda eliminar nuestro video y esté allí compartido siempre. Otro punto importante es que al momento de subir el video a YouTube, no lo coloquemos como material para niños, ni lo coloquemos como restringido, sino público, porque luego entonces si lo hacemos restringido, entonces como tal el video, si la persona no tiene el permiso, no puede ver el video. Y lo importante en esta Q10 es que la evidencia quede ahí, que cualquier persona de auditoría pueda revisar tu video y visualizarlo. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan una feliz noche. Ya están entonces enterados de todas las actividades de esta siguiente semana. Los que vamos a ver presencial mañana los espero puntuales y que tengan un resto de noche muy feliz en compañía de su familia. Gracias, profe. Chaito. Mil gracias. Okay. Bendiciones, Igual. profe. Amén. Chao.